Todos tenemos perspectivas ocultas de la realidad, pero no todos se atreven a sentarse frente a un espejo para reflejarlas al mundo. Hoy nos acompaña Mati Cadavera, referente en neurodivergencia y salud mental, pero sobre todo, una de las pocas voces que se anima a exponer la incomodidad que implica ser diferente en un mundo diseñado para lo promedio. Sos un psicólogo que hace activismo del autismo. Sí, de los derechos de personas con discapacidad. Viste, como que de no establecer ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda, que es lo que habitualmente muchas veces como profesional me encuentro con algunas mentalidades, incluso de propias personas que pueden llegar a tener alguna discapacidad, sus familias, pero sobre todo escuelas o políticos o personas del montón, ¿no? Llamados neurotípicos. Básicamente lo que significa es no sos promedio. Claro, no sos promedio o no respondés a lo esperable dentro de esa norma. Sí, es como la campana de Gauss. No sos promedio, podés estar por arriba o por abajo. ¿Qué piensas de la palabra discapacidad? Que tiene que ver con un entorno y una interacción constante entre la persona y los entornos. No significa que la discapacidad esté en la mente o en el cuerpo de la persona, sino que esa persona va a estar más o menos en situación de discapacidad de acuerdo si el entorno es amigable o no y le ofrece los apoyos que requiere. Ser discapacitado es ser incapaz de ser útil al sistema. Sí, y desde ese lugar todos podríamos ser discapacitados. Pero como tiene tanto estigma social esa palabra, se buscó como otras formas de nomenclar, definir o llamar. Pero, por ejemplo, el concepto de diversidad funcional es un concepto que tendría un par de años y que fue un poco más justo con las personas y los derechos de las personas con discapacidad, donde todos somos diversos funcionales de acuerdo a la función que se nos evalúe. Para correr un poco este foco tan enjuiciado de que la discapacidad tiene. Es como el no juzgues a un pez por su habilidad de trepar un árbol. Ahí va, eso. Donde entonces, ¿quiénes son los inflexibles? ¿Los autistas o todos los educadores de autistas que siguen intentando a la fuerza ir por el mismo camino en vez de flexibilizarse un maestro formándose en diseño universal de aprendizaje, por ejemplo? Yo fui diagnosticado con autismo y voy construyendo mi propio sistema de cómo diluir eso. De alguna forma es esto de ser agua, ser como el agua como para adaptarse al entorno y no ser como un bloque con el cual las cosas se chocan. Y veo como cada vez que ese proceso avanza, las personas tienden a creerse menos que yo realmente tenga esa condición. ¿Me vuelvo menos autista? ¿O solo lo estoy camuflando mejor? Es una historia del desarrollo. O sea, vos no podés, siendo adulto, decir hoy me siento autista o creo que el autismo se me desarrolló a partir de los 14. Y a veces el camuflar mejor no significa que la estés pasando mejor. ¿Pero crees que el autismo es una enfermedad o es un problema? Médicamente, el diagnóstico oficial se llama TEA, trastorno del espectro autista. Sí, amablemente es una cagada que tenga la TEA delante de todo. Y un problema puede llegar a ser muchas veces, pero que el autismo sea un problema o que la persona autista sea un problema depende, te diría, un 80% de los entornos. Tengo la etiqueta de autista. Y esa etiqueta creo que lo que me está diciendo es, no encajás acá. Pero supongamos si todo el entorno cambiase para que mi estado fuese una normalidad, ¿seguiría siendo algo que requiere una etiqueta? Es como que yo siento que a veces la etiqueta le sirve a otros más que al autista en sí. El autismo es un problema, pero no porque la persona sea un problema, sino porque la persona no encaja como engranaje dentro del sistema que lo rodea. ¿Cuál sería el sistema ideal que lo acapare? Bueno, no por nada las comunidades inclusivas más acotadas son como proyectos piloto de convivencias posibles, ¿no? Es decir, vos lo que recomendarías es crear o diseñar un espacio a medida para el individuo con autismo. Sí, y su entorno, porque le va a servir a todo el entorno. Todo lo que por ejemplo, lo que se arma a medida o más artesanalmente tiene que ver con la cantidad de estímulos que a vos te pueden mantener regulado, te pueden desorganizar. El autismo es un espectro y podés tener diferentes características que son compatibles con la definición de ese espectro y las podés tener en mayor o menor intensidad.
y hay personas que no tienen el diagnóstico, pero comparten algunas. ¿En qué momento vos decís, estás avalado para entrar dentro de este grupo o comunidad autista? Y es una sumatoria de criterios en muchas áreas, en múltiples áreas. Por ejemplo, tenés que tener una condición ligada al lenguaje, porque por más que tengas muchísimo lenguaje, incluso creo que si hacemos una prueba de lenguaje, tal vez tengas mucho más lenguaje e inteligencia verbal que yo, puede llegar a ser. Y desde ese lugar digo, bueno, pero espera, la pragmática del lenguaje, que es este uso social más finito, desde lo simbólico, lo irónico, lo sarcástico, tal vez lo sarcástico muy bien, pero tal vez algunas más sutiles se te van. Pero es porque el problema no está en el vocabulario o el lenguaje en sí, sino en la aplicación del lenguaje. En la lectura del código, te diría, siendo más técnico. No sé, pienso en Sheldon y este mapa de las habilidades sociales. A veces logro comprender todo y a veces se pierde queriendo comprender más y dices, basta, pará de querer comprender todo. Incluso a veces tienen lecturas de códigos, de otros códigos que no son los sociales plenamente, que digo, wow. Y tal vez funciona distinto ese cerebro, qué sé yo. Y está bien también que funcione distinto. Eso es la diversidad neurológica. El tema es no querer encasillar al otro para que responda con la misma norma que el compañero neurotípico. O eso me parece que es como no valorar una vida, ¿entendés? Como una vida que puede ser distinta y que puede crecer diferente y que puede ser feliz, exitoso. ¿Cómo determinás cuándo es el autista que necesita herramientas comunicacionales y cuándo es el entorno que no logra adaptarse a la comunicación? Siempre son las dos, pienso yo. Porque también quizás vos podés tener muy buenas habilidades comunicativas, pero tal vez hacer malas lecturas y ser un poco medio persecuta. No, porque estoy seguro que se rieron de mí. Y tal vez terminás teniendo una acción disruptiva. Che, no se estaban riendo de vos. Algunas veces se ríen de vos y se rieron de vos. Por eso hoy en día estás medio reaccionando. Hablas de condición, el autismo como condición. ¿El autismo es algo que es decir, se es autista o se tiene autismo? Se es autista. Y antes de que figuren diagnósticos con la T de adelante, era autismo el diagnóstico. Entonces era autista. Solo que se empezó a usar el autista medio desvalorizando a la persona. Este es autista. Le gustan los autos. Claro, autito, ¿viste? Y yo creo que también en algún punto pasó como con cualquier minoría. Con el puto, la torta, que hoy en día hay algo de autorrepresentación de el Soy. puto le gusta, Okay. soy puto, Se vuelve o al identidad. autista soy autista. Okay. O al gordo soy gordo. Eso. Se vuelve identidad y creo que en algún punto, eso sí, hay algo de cartel visibilizador de derechos ahí también. Ok, como una bandera. Sí. ¿Y crees que eso puede llegar a ser peligroso o contraproducente? No, ¿por qué? Porque tal vez algún conflicto que yo tengo, por tomarlo como parte de mi identidad, entonces no trabajo en solucionarlo. Me parece bien lo de no identificarse. Yo siempre lo tengo como el concepto del diagnóstico y cama elástica, ¿viste? Como rajá de los lugares que te medicalizan, patologizan, porque todavía estamos conviviendo entre un sistema que apunta a esto que vos decís, de no identificarse con los diagnósticos, que es un sistema más de brindar apoyos y una mirada mucho más humanista de las personas, y un sistema médico hegemónico que todavía insiste en denominar con diagnósticos y en algún punto no segregar partes del cuerpo, ¿viste? Más que pensarnos como una unidad. Yo creo que a veces y mayoritariamente desordena y desorienta si vos te guías solamente por el diagnóstico y no haces una evaluación ecológica de aquellos lugares donde la persona se va desplegando o se desarrolla. Desde el modelo actual, más científico, si tenés un diagnóstico claro, tenés un tratamiento claro basado en evidencia con mayor eficacia. Esa sería la ventaja de aprovecharte de este sistema, pero no abrazarte a la etiqueta, ¿entendés? Claro. Eso es una cagada. O sea, la etiqueta me sirve para decir, me es más útil este tratamiento que otro. Claro, ¿por qué camino voy? Total. Ok. Hasta que me deja de servir esa etiqueta. ¿Crees que el autismo puede ser una moda? Sí. Pero desde un lugar salpicar a los neurotípicos de necesidades que no escuchaban de sí mismos. En ese sentido creo que hay algo como positivo de la cultura del autismo, más que moda. Como la cultura autista creo que le sirve a muchos. Es como, para un poco.
no puedo todo de golpe. ¿No crees que puede haber un sobrediagnóstico de autismo? Sí, total. Hay un sobrediagnóstico de muchas patologías, o mal llamadas patologías, que hoy en día se hablan de condiciones de vida. Entonces, desde ese lugar, el diagnóstico médico, viste, es como decir, bueno, pará. Por eso hay tantos psiquiatras que hablan de TEA y de EA, de cuando el autismo te representa un trastorno en tu vida y cuando es como una condición de vida y tenés rasgos autistas, sos autista, pero hoy en día aprendiste tantas habilidades y camuflaste tantas habilidades que si te vuelvo a tomar esta misma escala que te dio diagnóstico de autismo, autista, tal vez no te da más. Entonces ahí están los falsos negativos y los falsos positivos. Y también puede haber rasgos autistas en personas neurotípicas, porque el autismo es parte de la diversidad humana en general. Entonces yo puedo compartir rasgos dentro del autismo sin ser autista. Yo puedo tener un diagnóstico de autismo considerado médicamente como TEA y realmente me trastorna la vida, y esto estoy teniendo obstáculos importantes para mi inclusión plena, o puedo ser autista mal llamado funcional y tener una vida, pareja, amigos, o ser un solitario empedernido feliz y no depresivo. ¿Cuál crees que es el problema más grande relacionado a la comunidad autista? Los prejuicios hacia los autistas es el peor obstáculo que tienen. Hay muchas personas que conozco que tal vez empezaron siendo excelentes en el trabajo y no blanquearon que eran autistas. Entonces después empezaron a acumular estrés y ya no se animaban entre blanquear el diagnóstico o oficializarlo y hablarlo o renunciar. Porque sabían que muchas personas que habían en otros trabajos habían hablado de su condición, los habían echado. Entonces ahí como a veces todavía en esta falsa o anhelada inclusión plena significa que puedas, por más autista que seas y por más necesidades de apoyos que tengas, que puedas cumplir con todos los derechos que tiene una persona. Y a veces en tu vida, si sos autista, o si tienes una discapacidad, o varios diagnósticos, o varias necesidades de apoyo, tal vez en algunos momentos tenés menos derechos vulnerados que otros, y en algunos otros momentos tenés más derechos vulnerados que otros. A veces por tus propias dificultades, a veces por entornos poco amables, o a veces por falta de guita. ¿Qué opinas de el autista que se respalda en la inteligencia artificial como herramienta de contención? Y hoy en día, con todo lo que está pasando, me parece bastante peligroso recurrir a la inteligencia artificial antes que a un psicólogo, ¿no? Distinto sería, como no le quiero romper las pelotas al psicólogo todo el tiempo, cada tanto uso la inteligencia artificial. Es hacia donde va a ir, me parece, definitivamente, pero quizás falta más estudiar cuestiones ligadas a un marco ético de derechos de los consultantes o pacientes y un marco legal. Claro. Por ejemplo, estamos en la situación de que estamos en un aula, hay 30 pibes, cada pibe tiene su propia neurodivergencia en algún sentido porque todos somos diferentes y tenemos nuestros mambos, y el profesor no puede abarcar a todos en su generalidad. Entonces, de alguna forma que haya una herramienta que me entiende a mí individualmente y a todas mis pequeñas características, y entonces es la herramienta que además me sirve como... ¿Te entiende a vos? ¿O es un algoritmo? Y digo, Instagram me lee la mente de alguna forma en algunos momentos, me dice, esto es lo que vos querés comprar. No, armó un algoritmo de acuerdo a lo que vos buscaste o a lo que le pusiste play. Sí, y el punto es, tal vez ese algoritmo, si bien está hecho para que yo consuma, tal vez me conoce mejor que mi vieja. Sí, puede ser eso. Pero bueno, mal por tu vieja, no bien por el algoritmo. Claro, mi punto es que el hecho de que sea un algoritmo como no le quita valor si se usa esa información que tiene para algo positivo, como que, por ejemplo, la herramienta que es una inteligencia artificial y que está aprendiendo de mí constantemente tenga una finalidad de ayuda para mi condición particular. Lo puedo entender así, pero cada vez más vamos no sé, al mundo robotoide más que humanoide. Hay muchísimas personas autistas, fanáticas de la tecnología, que si vos te sentás a hablar, tienen como una visión del mundo que decís, armame uno y me voy a vivir ahí. Entonces hay mucho, a veces, bronca de lo que supuestamente corresponde por derechos, por leyes, y en verdad es toda una hipocresía constante la del mundo en el que vivimos. Y como sos autista y no tenés filtro, lo decís todo el tiempo. Ok. O sea, ¿vos crees que el autista
tiene más chances de ser revolucionario. Sí, sin lugar a dudas. Y creo que es lo que está pasando. Por eso todos nos sentimos ahí como, ok, ¿para dónde está yendo esto? ¿Un párrafo que te gustaría dejarle a los autistas antes de cerrar? No, tal vez pedirle perdón a los que no llego a conocer, que me escriben y no llego a conocer. Trato de dar respuesta. Mucho siento que hay como algo loco me pasa cuando ayudo, como un desgaste energético profundo, pero después como una alegría inmensa cuando veo que realmente puedo acompañar o ayudar. No me siento mago, pero sí obse. Con si viniste a buscarme ayuda, tenés que estar mejor. Las dos caras de la misma moneda. Un gusto haber tenido la posibilidad de conversar con vos y que hayas dado tanta información valiosa para mí y para muchos. Así que te voy a hacer un choque de puños especial que tiene que explotar en el momento del impacto. ¿Ok?